Bien, ahora sí estamos de regreso. Todos los que me siguieron, pues ahorita ya pueden tener acceso a ver este estudio. Bienvenidos todos, bienvenidos nuevamente. Ahorita sí, vamos a entrar en el estudio de una vez. El estudio de hoy vamos a compartirlo con otras personas. El estudio de hoy va a ser acerca del bautismo. Como ya pueden ver ahí en la portada, como pueden ver aquí en la portada, dice, el bautismo del cristianismo es falso. Entonces, yo ofrezco una alternativa a este problema. La alternativa es, ¿qué dicen las escrituras? Es exactamente lo que dicen las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Y vamos a discutir a fondo Mateo 28:19. Así que me gustaría que todos comiencen desde este momento a darle tac tac a la pantalla. ¿Qué les parece si le damos tac tac a la pantalla? Vamos, vamos todos juntos. Entonces, para presentar este estudio, yo voy a estar haciendo uso de mis PDFs que tengo aquí y los que no tienen estos PDFs voy a proporcionárselos yo hoy. El tema de hoy es el bautismo bíblico. Saludos a todos, paz, paz, vamos a darle tac tac a la pantalla, hay que compartirlo para comenzar con el estudio. Y para eso voy a pedirles a todos que mantengamos limpio los comentarios, ¿verdad? Para que podamos postear este video en YouTube. Entonces el tema de hoy es, ¿por qué Jesús dijo? Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Por qué Jesús dijo id? Id. ¿Qué significa id? Voy a interactuar con ustedes los que están acá. ¿Qué significa id? Cuando tú escuchas a alguien que te dice id, ¿qué escucha usted? ¿Cómo se llama a eso que usted escucha id? Y de la boca que sale, ¿qué es lo que le está haciendo? ¿Qué es lo que está ejerciendo la persona que dice id? Vamos a ver. La persona que habla está dando un mandato, una orden. La persona que escucha un mandato, una orden. En este caso, una comisión. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vamos a comenzar así. Si Jesucristo dice, por tanto, id y hacer discípulos, si Él dice id y hacer discípulos, está dando una orden. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, vamos a leer el texto porque tenemos preguntas. Vamos a estudiar completo, hoy, completo el estudio del bautismo. Entonces, sigámoslo compartiendo con todo el que usted pueda. Le reto a las personas a compartirlo con 10 personas. Todos los que van llegando, con 10, escoja 10 personas y lo comparte inmediatamente porque esto es interesante. Si usted cree que es interesante, me imagino que usted tiene personas también que necesitan saber esto. Entonces, voy a mostrarles qué dice el texto en la Biblia. Miren lo que dice el texto en la Biblia. Voy a darle vuelta a mi cámara. Voy a quitar la imagen por unos momentos. Voy a quitar la imagen por unos momentos. Quiero que leamos el texto. Mira lo que dice el texto. Dice, toda potestad me es dada. Esta palabra, debemos de ponerle mucha atención a la palabra me, porque la palabra me es dada. Hay algo aquí, que hay algo en este texto que debemos nosotros de considerar cuando leemos el texto. Me es dada. O sea que a él se le ha dado la potestad, al que va a hablar toda potestad, me. Entonces, el mismo a quien se le dio la potestad es el que dice id. ¿Sí nota? Entonces significa que a quien se le dio la potestad es el que está enviando. Este que se le dio la potestad es el que está enviando. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer énfasis es en el mandato que él da, en el mandato que él da. ¿Por qué da el mandato?
Entonces, de ahí vamos a partir. Para que usted mire que no concuerda. La fórmula bautismal no concuerda. Mire lo que dice. Toda potestad me. ¿Notan? Toda potestad me. Ahora voy a empezar con las preguntas. Voy a empezar con las preguntas acá en vivo. Voy a hacer las preguntas en vivo. Pregunta. ¿A cuántos se les dio la potestad? Número uno, la primera opción es, ¿se le dio la potestad al que está hablando a uno? O, número dos, ¿se le dio la potestad a tres? Vamos adelante. Vamos en los comentarios. Yo quiero que tú, si lo estás viendo por TikTok, por Facebook, por YouTube, pongas en los comentarios a medida vas viendo el video. Yo quiero que usted me conteste. ¿A cuántos se le dio la potestad? ¿Al que está hablando? ¿A uno? O, número dos, a tres. ¿A cuántos? A uno. Vamos. ¿A cuántos se les dio la potestad? Póngalo ahí. A uno, correcto. Se le dio la potestad solamente a uno. Solamente se le ha dado la potestad a una sola persona. A una sola persona. Muy bien. Entonces, ya cuando ya nosotros tenemos todo este cuadro lo tenemos listo desde el principio. Hablaba yo en el chat. Ayer precisamente hablaba yo en el chat de que si tú vas a viajar y desde el principio pusiste mal la dirección, te va a llevar a una mala dirección. Si tú vas a viajar en barco y tú colocas tu brújula mal, el barco te va a llevar a un lugar, a un destino equivocado. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Si tú comienzas mal la interpretación de un texto, al final lo que vas a conseguir es un dogma equivocado. Te va a llevar a la perdición. Entonces, regreso al texto. Ya estamos claros que la pregunta se le hizo a uno. Solamente se le hizo a uno. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Noten. Id y hacer discípulos en todas las naciones. Y luego dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os ¿Quién lo mandó? El que recibió la potestad, envió a bautizar y él fue que mandó. Noten, ¿qué cosa fue la que mandó? Bueno, mandó a bautizar en todas las naciones. Entonces él dice todas las cosas que os he mandado. Ahora, ¿quién es el que va a estar con nosotros? Yo estoy con vosotros. El mismo que recibió la potestad es el mismo que envió a bautizar y es el mismo que mandó y es el mismo que estará con nosotros. ¿Y nota lo bonito? Recibió potestad. El mismo que recibió potestad fue el que mandó. El mismo que recibió potestad y mandó es el mismo que dio mandato. ¿Sí nota? Nota qué bonito. Entonces, él es el mismo que dice, yo estoy con vosotros. Ahora, note otro detallito. ¿Por qué yo tengo tachado esto en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué lo tengo tachado? ¿Se ha preguntado por qué lo tengo tachado? ¿Por qué? Por lo que vamos a explicar aquí más adelante. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. La palabra usada aquí es la palabra un. Note, la palabra un es la palabra que en inglés usted dice therefore o la palabra entonces, por lo tanto, respectivamente, en consecuencia, siendo estas cosas así. O sea, siendo estas cosas así. Entonces, mira, la palabra por lo tanto en griego es la palabra un, es la 3767 un, que significa por lo tanto o en consecuencia de. Ahora, yo quiero aclararles un poquito esto. Esta palabra es usada siempre que ya se ha dado la razón por la cual se ejecuta la acción, por lo tanto. Entonces yo voy a tomarme unos minutos en explicar este punto. ¿Qué significa la palabra un en el griego? ¿De dónde viene la palabra por lo tanto? La palabra un significa en consecuencia de. O siendo estas cosas así. Esa es la palabra
un en el griego. Y esta palabra solamente la va a encontrar cuando usted ya ha tenido una conversación previa. Siempre que se usa esta palabra es cuando usted ya ha dado la razón. Cuando él dice, por lo tanto, id, es porque el yo ya dio la razón. ¿Y cuál es la razón que él dio? La razón que él dio dice, toda potestad me es dada. Hola César, es dada en los cielos y en la tierra. O sea que por esa razón, porque a él se le ha dado toda la potestad, por esa razón es que él puede decir, por lo tanto, id. ¿Por qué? Yo recibí esta autoridad, yo los mando, yo estoy con vosotros, yo os he mandado, yo les he dicho lo que hay que hacer, todo, yo, porque a él se le dio la potestad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que vienen del texto hebreo que fue traducido a la Sextuaginta en griego, que se usa la mismita palabra un. Por lo tanto, en consecuencia de, siendo estas cosas así. Por tanto o por lo tanto. Entonces, ahora ya vamos al texto. Vamos al texto, vamos al texto. Para que ustedes miren los ejemplos que voy a poner yo acá. Estos ejemplos que yo voy a poner acá. Los ejemplos que yo voy a poner aquí. De dónde fue usada la mismita expresión. Por lo tanto, miren en 1 Samuel 20. Dice David, te ruego que me dejes ir. Aquí va a dar el porqué. Nota, va a dar el porqué. Porque esta palabra es importante. Por esta razón es que él va a decir, ¿por qué? Miren, aquí va a dar el porqué. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, por tanto, id? Pero ya había dado el porqué. Entonces, yo quiero que usted no se pierda de esto. Mire lo que dice. Que me dejes ir porque, ahora va a dar la razón, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado. ¡Wow! Ya dio el porqué, ahora va a decir, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ahora visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no he venido. ¿Por qué no ha venido? Aquí le dijo la razón. ¿Por qué no había venido? Ya él está dando las razones. Aquí está la razón por la que él no había venido era porque su familia celebraba. Y entonces, esta es la ejecución, la palabra un en griego. Por tanto, sí he hallado gracia en tus ojos, pero ya antes ha dado la razón. El que está pidiendo permiso para ir, ya dio la razón. No es que tres personas diferentes son las que están dando la razón y uno solo va a hablar. O uno solo se le da la razón aquí y tres son los que están mandando, pidiendo. No. Ahora note. La razón por qué David pide permiso es porque tiene que presentar sacrificio junto a su familia. Y luego que le ha dado la razón para pedirle permiso, aquí tengo que corregir, para pedirle permiso, le está pidiendo permiso a su máster Jonatán. A Jonatán y le dice, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir a visitar a mis hermanos. Primero le da el motivo y luego le dice, por lo tanto. Segundo ejemplo. Daniel capítulo 3 versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Notan? Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí está. Ya dio la razón por lo que él va a dar una ejecución. Noten lo que dice. Por lo tanto, boom. Noten, ya dio la razón. Por lo que él está convencido que debe de dar este comando, este mandato, esta orden. Porque él está convencido acá. Esta es la razón. No es que aquí quedó convencido uno y tres son los que van a hablar aquí. No. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. ¿Están notando? Él da la razón por la cual dará el mandato. El mismo que queda convencido aquí
es el mismo que dará el mandato. Si notan el asunto, en este caso, el rey Nabucodonosor se fue de un extremo al otro. Primero ejecutó una ley en contra de la ley de los hebreos. Y al obedecer a su decreto, estos jóvenes hebreos los echó. Aquí está, vamos a poner al no obedecer. Y al no obedecer su decreto, estos jóvenes hebreos los echó al fuego. Pero ahora que ve él que Dios envió un ángel y libró a sus siervos, viene y decreta una ley a favor del Dios de los hebreos. Aquí donde encontramos la palabra por lo tanto. Dice, decreto que todo el pueblo o nación y lengua que dijera la blasfemia contra Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. ¿Notan? Pero antes de dar el decreto, él dice que el Dios de los hebreos envió su ángel y libró. Por eso él dice después, por lo tanto, decreto. Y por lo tanto, yo ordeno que hagan esto. Ahora, otro ejemplo. En Mateo capítulo 3, versículo 10 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, ups. ¿Por qué? Porque el hacha ya está puesta. Esta es la razón. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si notan qué bonito. ¿Cuándo es que viene a ser la pronunciación de la palabra por lo tanto? La palabra por lo tanto es pronunciada después de dar la razón por la cual se va a ejecutar un mandato. ¿Por qué? Porque el hacha ya estaba puesta, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es echado. Vamos a otro ejemplo. Mateo capítulo 5. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto contesta. Por lo tanto, ¿nota? ¿Nota? ¡Wow! ¿Si nota lo que está pasando? Mateo 5, versículo 18, él dice, porque de cierto os te está dando la razón. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Ahora va a dar el decreto. Por lo tanto, porque no ha pasado la ley, esa es la razón. Porque la ley no pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Y eso nunca sucederá. El cielo y la tierra todavía existen y existirán. Porque el cielo y la tierra, porque la ley nunca pasa de moda, nunca ha sido abolida. Por eso es que él dice, por lo tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Si notan lo que está, qué bonito? Aquí en este texto, Mateo 5, versos 18 y 19, la misma estructura gramatical de los textos anteriores. Noten que Jesús primero dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley. Y luego dice, por lo tanto, cualquiera, aquí está la orden, por lo tanto, ¿por qué? Por esto. Da la razón y después da la ejecución. Por lo tanto, nadie puede quebrantar uno de estos mandamientos muy pequeños. Eso es lo que está diciendo. Sencillamente, primero da la razón. Los cielos tienen que pasar los cielos. Y los cielos no pasan nunca. Por eso, es que él dice por lo tanto, porque él dice, la ley está vigente siempre. Los cielos y la tierra no, dice, tendrían que pasar los cielos y la tierra antes que se quite una tilde de la ley o una jota. Una jota o una tilde de la ley no pueden ser quitados. Por eso dice, por lo tanto, debes de guardarlos. Ahora, ejemplo número 4. Por tanto, si trajeres tu ofrenda y ahí te acordases que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, aquí está la palabra. Por lo tanto, ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que dice? Este texto presenta, permítame, presenta la misma idea. Aquí Jesús está citando lo que dice la Escritura. Dios pedía ofrenda, pero esa ofrenda tenía que venir con un corazón limpio, un corazón con amor al prójimo, un corazón reconciliado. El punto es que si traéis ofrenda, pero tenéis problemas con alguien, entonces
tu ofrenda no vale para Dios. Por lo tanto, ¿qué dice? Porque la ley ya dice que debes de tener limpio el corazón para ofrendar. Entonces, por lo tanto, ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces puedes venir y presentar tu ofrenda. Primero, dalo el motivo. No traigas ofrendas si tienes problemas con tu hermano. Y luego dice, por lo tanto, o sea, primero, ve, reconcíliate con tu hermano. Y para presentar mejor tu ofrenda. Si notan, este sería el ejemplo número 5. Número 5 ahora, número 4. O tengo dos número 4. Entonces este es el 5. Este es el 5. Y este ejemplo sería el ejemplo número 6. Hasta ahora me doy cuenta que lo tenía mal. Ok. Ahora voy al el ejemplo número 7. Miren lo que dice en el ejemplo número 7. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un pozo en sábado, ¿no le echa mano y la levanta? Por lo tanto, wow. Dice, siempre en sábado es bueno hacer el bien. Por lo tanto, ¿cuánto más vale una oveja que un hombre? Más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien. Dice, yo sé que ustedes sacan sus ovejas y su buey y su asno de un pozo. Por lo tanto, yo decreto que es lícito hacer el bien. Jesús dice, si salvan su oveja es porque tiene valor. Por lo tanto, más vale un hombre que una oveja. ¿Por qué? ¿Por qué razón sanó Jesús a un hombre? Aquí vamos, ¿por qué? Aquí. ¿Por qué razón sanó Jesús a un hombre en Shabbat? Porque es lícito hacer el bien en sábado, aunque para hacerlo tenga que hacer trabajo en sábado. Pero los sacerdotes dicen que el encender luz y calentar el almuerzo es quebrantar el Shabbat. Así acusaron a Jesús los enemigos de la verdad. Ellos le acusaron de hacer lo que era lícito en sábado. Pero Jesús dijo, por lo tanto, vale más. ¿Qué cosa? Un hombre. Vale más un hombre que una oveja. Ese es el mandato de nuestro máster. Mire, por tanto es lícito hacer el bien en sábado, ya sea sacar del hoyo a una oveja o sanar a una persona en Shabbat. Y como este era el ejemplo número 7, vamos al ejemplo número 8, que yo los tengo mal enumerados aquí. Ay, me sabrán disculpar. Ejemplo número 8. Él responde y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, al principio varón y hembra los hizo? Por lo tanto, aquí está la palabra, mire. Porque Dios hizo varón y hembra para que estuviesen juntos. Por esto que ya dije, porque Dios así lo estableció. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¡Wow! ¿Por qué razón no debe el hombre separar el matrimonio? Jesús responde, por lo tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La expresión por lo tanto es usada siempre para dar una orden a alguien, porque previamente se ha dado la razón de lo que se ha mandado. La expresión por lo tanto es un mandato a cumplir por lo que previamente se dio a conocer. Un juez siempre lee los cargos a un acusado antes de dictar sentencia. Ya que se probó que la persona sí es culpable, es cuando dice, por lo tanto, le condeno a prisión. ¡Wow! El juez primero le muestra los cargos. El juez primero le muestra los cargos, le da la razón primero y después le dice, por lo tanto, le condeno a prisión, etcétera. La parábola de la viña y los labradores, Jesús dijo. Este sería el punto número 9, ¿verdad? Punto número 9. Creo que es el punto número 9. Este era el punto número 8. Sí, este es el punto número 9. En Mateo 21, nota lo que dijo Jesucristo en Mateo 21. A los siervos golpearon a uno y al otro mataron y al otro apedrearon.
Otra vez, envió otros siervos más que los primeros, e hicieron de ellos de la misma manera. Mas los ladrones, los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. La nación judía que mató al Mesías. Dijeron, este es el heredero. Mucha gente dice que los judíos no tuvieron nada que ver con la muerte del Mesías. Sí, aquí lo dice en la parábola. Dice, dice lo que dice. Mas los labradores, cuando vieron, los líderes, los judíos, vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémoslo de la heredad. Bingo, por todo esto que hicieron. Noten, aquí da la razón por todo esto que hicieron. Por lo tanto, cuando viniere pues el Señor de la viña, cuando el Padre decida el juicio, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué les haría en el año 70? Ellos dijeron, ellos declararon lo que les pasaría el año 70. A los malos destruirá sin misericordia, y su reino, su viña, arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. Pasó de ser un liderazgo literal, escuche muy bien, el reino de Israel pasó de ser un arrendado a un liderazgo literal de una raza literal, hijos de Abraham, hijos de Israel, hijos de Isaac, a una raza que habla un idioma específico. Pasó de ser literal Israel a ser una nación de todas las naciones. Pasó a ser una nación de distintas razas, no de una sola raza. No desperdicie su tiempo peleando por si Israel es el pueblo de Dios o no. Sí, Israel es el pueblo de Dios, pero no ese pedazo de tierra que se están peleando como perros y gatos, matándose los unos a los otros. Ellos están como perros y gatos todo el día, matándose. Esta es una lucha de toda la historia, matándose por pedazos de tierra. Pero este máster dijo, por tanto, id y haced discípulos. No dijo, vayan a ser discípulos solamente los judíos, los judíos, los judíos. Y los judíos, y los judíos, y los judíos, y los judíos. La casa de Israel, la casa de Efraín. No, no, no. En todas las naciones. En todas las naciones. Porque les quitó la viña a estos labradores y la arrendó a otros. A otros. ¿Qué parte de otros no entiende? ¿Qué parte de a otros no entiende? Ya no se las dio a los mismos. Yo no sé si estoy hablando fuerte para personas que creen que ese pedazo de tierra que están peleando como perros y gatos, esa tierra no es de Dios. Esa tierra ya se la dejó a ellos. Esa tierra la repartió. Y si ahí vive gente, es de ellos, que se maten. Pero Dios tiene una tierra para usted y para mí. Y en una tierra que no habrá maldad. Una tierra nueva, renovada. Renovó a las personas, va a renovar. Las personas. Lo que Dios quiere salvar es personas, no un pedazo de tierra donde están matando niños de los dos bandos. Porque no me venga con mentiras usted que defiende a ese pedazo de tierra que le llaman Israel. No crea que son unos santitos, unas grandes palomitas blancas. Que usted sabe que no es cierto. Usted lo sabe que no es cierto. Porque usted simplemente le cree a las noticias. Usted no ha ido, usted no ha investigado exactamente. Bla, 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 eso no es investigar. Entonces yo le digo que aquí dice, por tanto, la viña será quitada y será dada. Será dada a otros. A otros. No a los mismos labradores. A otros. Otros. Entienda, otros. No los mismos. De una vez por todas, mate esa idea de su cabeza. Que ese pedazo de tierra, donde hay un muro, ese no es Israel. Ese no es Israel.
Entonces, la narración previa dice, mataron a sus siervos y también mataron a su hijo. ¿Sí o no? Mataron a sus siervos y mataron a su hijo. Y luego dice, por lo tanto, a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros. A otros. A otros, hermanos, a otros. A un olivo verde, renovado. No a una nación déspota. A otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. Primero dijo el motivo por el cual da sentencia, para luego decir, a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. Y lo mismo dice en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. El principio es el mismo. Las escrituras testifican claramente. Primero se da la razón y luego se da el mandato. Ahora vamos al punto número 10. Punto número 10. No los había enumerado muy bien. Estuve trabajando hasta tarde la noche para poder finalizar esto. En Hebreos 4, una vez no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto, aquí está la palabra, por lo tanto, como no entraron, la primera nación literal no entró en su reposo que Dios quería para ellos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero, ¿a quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos a quienes primero se les predicó? No entraron por causa de su incapacidad. ¿Quiénes son? El país literal. Efesios 4, vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad. No son literales. No es un pueblo literal, una nación, una raza de barbones. No, no, no. Por tanto, sed pues seguidores de Dios como hijos amados. ¿Cómo puede ser una persona seguidora de Dios pisoteando al Mesías? ¿Puede ser alguien hijo de Dios si dijera, no, los judíos no necesitan de Yeshua? Yeshua, los judíos no lo necesitan. Se llenan la boca por su dogma. Razón, vestidos del nuevo hombre, ejecución. Por lo tanto, sed pues seguidores de Dios e hijos amados. Creo que el punto queda claro. La palabra por lo tanto siempre es usada después que se ha dado la razón. Hemos leído completamente armonía, leído la completa armonía que hay entre los profetas y los apóstoles, y luego en un solo texto, lastimosamente, Mateo 28:19, decir todo lo contrario a los demás escritos que testifican en armonía uno con el otro. Señores, después de toda la prueba que les he mostrado bíblicamente, que la palabra por lo tanto solo tiene una razón de existir. El verbo griego un, O-U-N, un. Se pronuncia un. Después de toda la evidencia que le he mostrado, donde la palabra por lo tanto es una palabra ejecutora, es una ejecución de algo que previamente se ha establecido, se da la razón y luego se ejecuta, porque ya se dio la razón, ya se dio la razón. Todos los ejemplos, 10 ejemplos le he mostrado, que para ejecutar un mandato, ya sea un gobernante, un pastor, un profeta, un apóstol, para ejecutar, primeramente, dio el motivo, dio la razón. Es irrevocable. Por esto que se acaba de decir, yo decreto, por lo tanto, he de hacer discípulos. ¿Por qué razón? Porque a él se le dio el mandato. A él se le dio la potestad. Tenemos más. Jesucristo dijo, toda potestad. Ahí no hay tres, señores. Déjese de mentiras. Si hoy usted llegó aquí esperando que yo le iba a hablar, a negar que ese texto no debe de estar. Ese no es el punto.
El punto es que toda la escritura lo contradice ese texto. Yo no voy a venir aquí como los pastores, ya sea de un rumbo o del otro rumbo, a decir, es que ese texto es espurio. Yo puedo decirle eso también, pero yo le voy a dar las pruebas bíblicas por qué es espurio. No voy a venir a mí aquí académicamente y decirle, ese texto es espurio, no debe estar ahí. Y decirle, por eso es que en esta Biblia no está. Porque eso, no, yo le voy a dar las razones bíblicas para que te entienda, la suma de toda su palabra es verdad. Yo no puedo venir solo a decirle que ese texto no debe de estar ahí y negar ese texto. Primero le voy a dar las razones. Y eso es lo que estamos estableciendo esta noche o este día. No importa la hora que usted mira el en vivo. Entonces vamos a cerrar esta parte, pero vamos al texto. Vamos a continuar, vamos al texto. Vamos. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Toda potestad, note, esta palabra tiene que, le dije que la vamos a sombrear. La palabra la pongo acá para que usted la pueda ver claramente. Que esa palabra tiene una razón de ser. Toda potestad, a uno se le dio, no a tres. Me es dada en el cielo y en la tierra. Ejecución. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os note. No dice todas las cosas que les mandamos. Porque si el bautismo es en nombre de tres, deben de ser los tres los que mandaron. Pero aquí solo hay uno que es el que manda. Solo hay uno haciendo el mandato que os he mandado. He aquí, yo estoy. ¿Sí nota? Yo estoy. ¿Quién está con nosotros? ¿La Trinidad? No. Que os he mandado. He aquí, yo estoy. Esto tiene sentido en el contexto bíblico. Conclusión. Noten qué bonita conclusión nos vamos a tener. Conclusión. ¿Está listo para la conclusión? Lucas no sabía que Jesús mandó a bautizar en nombre de la Trinidad. Noten lo que dice Lucas. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo. Aquí no dice que la Trinidad padecería. El Cristo padeciese. ¿Y quién iba a resucitar? ¿La Trinidad? No, el Cristo. Y resucitarse los muertos al tercer día. El Cristo. Ahora va la ejecución. ¿Y qué se predicase en qué nombre? En el nombre del que acaba de morir. Padeció, resucitó, y en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en nombre del que murió, comenzando desde Jerusalén. Pero el mandato que está en la Biblia no tiene nada que ver con lo antes expresado en el párrafo anterior del versículo 18. Este mandato en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos no sabía que Jesús mandó a bautizar en nombre de la Trinidad. Mira lo que dice Marcos. Y les dijo, id, oíste el mandato, por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en la Trinidad. Ups, míralo, ¿a los que creen en la Trinidad? No. ¿A los que creen en qué cosa? Pónganlo en los comentarios. Ya sea en YouTube, en Facebook o en TikTok. ¿A nombre de quién? ¿A los que creen en el nombre de quién? ¿En el nombre de la Trinidad? No. En el nombre del que murió. El que creyera y fuera bautizado será salvo. El que creyera en qué? En su nombre. ¿Qué otras cosas harán en su nombre? Pero en las iglesias echan demonios en nombre de Jesús. Pero piden el diezmo en nombre de Jesús. Pero el problema es que ya toda esa gente no está bautizada en el nombre de Jesús. Pondrán sus manos, dice. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Nota como prueba de que todo debe de ser en su nombre, porque Él fue que se sentó a la diestra de Dios.
En el Evangelio según San Marcos encontramos las palabras y les dijo, id, y luego dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y el verso 19 dice, y el Señor se sentó a la diestra de Dios. Jesús recibió toda potestad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, mandó a bautizar en su nombre en todas las naciones. Fue a él a quien se le dio toda potestad. Ahora, la lógica trinitaria. Note la lógica trinitaria. Mateo 28, versículo 18. Habló diciendo, toda potestad le es dada a la Trinidad, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado. Y he aquí que la Trinidad está con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así lo creen. Tómenle una captura de pantalla, hermanos. El que lo quiera tener. Así creen en el cristianismo. Tómenle una captura de pantalla. Adelante. Tómenle una captura de pantalla. Adelante, adelante. Tómenle una captura de pantalla. Y guárdelo. Así. Cuando usted le diga, ustedes creen el bautismo es así, ¿verdad? Dígales. Entonces usted le da este texto. Dígale, ¿usted creen que el bautismo es? Así lo creen ustedes. Es terrible. Ahora vamos a seguir. El texto del verso 19 contradice todo el Evangelio. Marcos, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles, no dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El que recibió toda potestad, este es el que mandó. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Quién está con nosotros? El que recibió toda potestad. Por lo tanto, sería posible que la cristiandad aceptaría como doctrina fundamental algo basado en un solo texto de Mateo, donde contradice todo el contexto de las escrituras. ¿Será posible que ignoren, noten, será posible que ignoren todo el contexto del Nuevo Testamento y tomen como doctrina un error tan grande que solo está en la mitad de un versículo de Mateo? ¿Será posible esto? ¿Será que aceptarán el texto que solo en Mateo está, aunque contradiga el contexto general del Evangelio? Pues les diré, les daré la mala noticia. Les voy a dar la mala noticia, hermanos. Es exactamente lo que pasó. Es exactamente lo que pasó. Después de toda la prueba que tiene la Biblia, donde el mismo hombre que sufrió, el que padeció, el que murió, lo resucitaron, le dio potestad a Dios. Él dijo, a mí se me fue dada toda esta potestad. Por lo tanto, yo los envío, yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿No nota lo que dice la Biblia? La Biblia dice clarito que todo es en nombre del que padeció, murió, resucitó, se le dio la potestad. Les daré la mala noticia. El cristianismo no acepta la escritura en su contexto general. Vamos a leer lo que escribí acá. Pues les daré la mala noticia. Es exactamente lo que pasó. La fórmula bautismal del cristianismo está basada en un texto que está en Mateo solamente. Y es Mateo 28, 19. Pero cuando leemos la Biblia en su contexto nos damos cuenta que Jesús no dijo que bautizaran en nombre de tres. Eso contradice completamente el contexto del antiguo. Contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. La palabra, por lo tanto, es una palabra ejecutora
por lo que ya se ha dicho previamente. Cuando leemos en contexto completo el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús no pudo haber dicho lo que está escrito en Mateo 28:19. Ahora bien, considerando lo que hemos aprendido y el testimonio de Lucas y Marcos, podemos concluir que Mateo originalmente dice, tómale un screenshot, tómale una captura de pantalla, como de acuerdo a todo lo que hemos leído y todo lo que conocemos de la palabra de Dios, Mateo tuvo que haber dicho, Jesús les dijo y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como último punto, Jesús dio este mandato a los apóstoles antes del día del Pentecostés. Lo curioso es que ellos no fueron a los gentiles inmediatamente. Ellos comenzaron la comisión el día que recibieron el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo día Pedro mandó a bautizar, no en nombre de la Trinidad, sino en el nombre del Señor Jesús. Es evidente que los apóstoles no obedecieron al mandato escrito en las Biblias. Lo que ellos ejecutaron fue el bautismo escrito en Lucas y Marcos, Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. ¿Dónde comenzarían? Jerusalén, el estado completo, Judea, Samaria, fuera de Jerusalén, y luego a lo último de la tierra. ¿Dónde comenzarían? En Jerusalén, fuera de Jerusalén, en toda Judea, luego fuera de toda Judea, en Samaria, gentiles, y luego todas las naciones de la tierra. El mandato era de hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. O sea que el mandato de Jesús comienza en Jerusalén, el día de Pentecostés. Jesús no dio dos fórmulas de bautismo. La única fórmula que los discípulos ordenaron fue en el nombre de Jesucristo. ¿Quién le dio esa autoridad de bautizar? ¿Quién fue que dio la autoridad a ellos para bautizar? Por lo tanto, al bautizar, ellos bautizaban en la autoridad del que mandó a bautizar. Ellos no mandaron a bautizar en la autoridad de nadie más. Ellos no mandaron a bautizar en un ídolo llamado Trinidad. Ellos no fueron a bautizar en nombre de tres, porque ellos tenían claro, ellos sabían quién era Yeshua, ellos sabían quién era su máster, ellos sabían cómo padeció, ellos sabían que murió, ellos conocían las profecías, ellos hablaron 21 veces de ese versículo del Salmo 110, verso 1, donde ellos sabían que a este hombre se le daría toda la potestad, que este hombre se sentaría a la diestra de Dios. Por lo tanto, ellos sabían muy claro que todo era bajo la autoridad de aquel a quien se le dio toda la autoridad. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué se bautiza en nombre de tres? Este es mi última pincelada. Lo que yo investigué. Aquí vamos. Y van a ver unas letritas chiquitillas que yo tengo ahí, que yo la he hecho famosa. Vamos a hacer el website llamado bibliababilónica.com. Vamos a adquirir los derechos para hacer bibliababilónica.com, donde vamos a poner todos los textos de acuerdo como los cree el cristianismo. Así se va a llamar el website. Yo me voy a encargar, voy a conseguir la patente y vamos a postear como lo creen de acuerdo a la Biblia babilónica. Ahora vamos a terminar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué se bautiza en nombre de tres? ¿Por qué se bautiza en nombre de tres? Apostasía. Y como la creencia popular enseña que Pedro no pudo ordenarles a los judíos que fuesen bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque los judíos apenas conocían al Padre y no sabían que el Dios de ellos, el Dios que ellos conocían como uno, en realidad son tres personas.
pero un solo Dios. Por eso Pedro modificó la fórmula bautismal. O sea, Pedro, el primer papa de la iglesia, podía hacer cambios doctrinales, ya que fue puesto como la roca en que está fundada la iglesia. Bingo. Pero esto lo estoy leyendo de la Biblia babilónica. bibliababilónica.com, babylonianbible.com en inglés, babylonianbible.com, bibliababilónica.com. Solo ahí pueden encontrar esto. Solo allí pueden encontrar esto. En una Biblia que sea Biblia de influencia babilónica. Él les dijo que bautizaran en el nombre de Jesucristo solamente. Lo cierto es que esta doctrina fue establecida muchos años después de la muerte de los apóstoles. Se llevó a cabo un sínodo de obispos cristianos, considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano. Claro, esta ciudad hoy en día es llamada en turco Iznik y forma parte de la provincia de Bursa en Turquía. Y así llegaría a ser oficial el dogma central sobre la naturaleza de Dios como ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la próxima enseñanza veremos cómo los apóstoles llevaron a cabo el mandato de su rabí, ya que fueron testigos del bautismo de Jesús, predicación, milagros, muerte y resurrección y ascensión. De parte de este servidor para ustedes, una bendición especial al que lee. Al que lee. Paz. Paz, mi hermana. Si este estudio ha llegado hasta lo más profundo de usted, si usted ha entendido lo que hoy se ha hablado, si usted ha comprendido lo que hoy se habló aquí, si usted vio que esto es palabra de Dios, lo que hemos entendido, lo que hemos comprendido, por favor, no sea un oidor olvidadizo, porque no son los oidores de la ley los justificados delante de Dios, sino los guardadores de la ley. Los guardadores de la ley. ¿De qué sirve que usted solo acepte dogmas, dogma tras dogma tras dogma, pero nunca se puso a ver la razón por qué Jesús dice, por lo tanto, id? ¿Por qué Jesús dijo, he aquí que yo os he mandado? ¿Por qué Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros? ¿Por qué diría eso después de dar la fórmula en nombre de tres? ¿No notan ustedes que es increíble, descabellado, atroz, que tú estés leyendo que él diga, por lo tanto, id? He aquí, yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros. Pero en el texto anterior usted ha leído que el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él sigue hablando de yo. ¿No entienden lo que pasó? Le agregaron eso al texto. Fue agregado. No lo podemos probar, pero con el contexto general de la Biblia, en la suma de toda su palabra está la verdad, no en un texto. Porque la Biblia contiene, escúchame bien, 31.102 versículos. Un versículo, uno, es el que cree el cristianismo trinitario. Y deja por fuera el resto de
toda la Biblia y los testigos y texto tras texto, tras texto, tras texto, que dice lo contrario. Pero ellos están basados en un versículo. En un versículo. Así que, si has sido bendecido, con más conocimiento y has adquirido más conocimiento acerca de este punto, yo te digo, siempre que puedas, solo vea la Biblia. No me tienes que creer a mí lo que yo dije hoy, a mí no. ¿Qué fue lo que fue presentado hoy? Analícelo, examínelo y usted sabrá si aquí se le está hablando la verdad o le estamos hablando de dogmas. Los que no tienen este estudio, los que no lo tienen todavía, voy a estar regalando, solo me contactan a mí. El que no lo tiene todavía, yo voy a estar regalando este PDF que saldrá a la venta muy pronto. El que quiera este PDF me puede contactar por primera vez aquí en TikTok. Me manda un mensaje por TikTok. Me puede mandar un mensaje por YouTube. Me puede mandar un mensaje por Facebook. Póngame en los comentarios, yo quiero adquirir el PDF y yo me contactaré con usted. Ya sea en comentario en YouTube, comentario en Facebook o aquí en TikTok me manda un mensaje por TikTok. ¿Ok? Me voy a retirar y regresamos para subir gentes, para debatir, analizar lo que aquí se habló en este mensaje. ¿Ok? Gracias a todos. Regreso en 5 minutos. Regreso en 5 minutos. Estén atentos. En 5 minutos exactos regreso. Gracias, gracias a todos. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Durante la transmisión de entre 5 minutos regreso. Durante esa transmisión voy a dar los detalles para que puedan adquirir gratis el PDF. Gratis el PDF. Gratis. Gratis.